Muy bien, la letra Dalet, la letra número 4 del alefato hebreo, que desde luego hemos mencionado en el hebreo antiguo, para escribir el número 4 era esta letra Dalet, para escribir la misma letra pues era igual, no había números y aparte letras, era la misma forma, este mismo símbolo para representar el número 4 y esta letra. Entonces la Dalet, esta letra pues es la imagen de una puerta, de una tienda de campaña muy diferente a la idea que nosotros tendríamos o la forma que nosotros hoy en día dibujaríamos una puerta, pues no sería así. ¿Por qué? Porque nuestras puertas pues ya son diferentes, sin embargo la función pues es la misma, es la parte por donde se entra a casa, también la parte donde se sale. Vamos a ver ahorita con la escritura en mano, y ese es el objetivo del día de hoy, del estudio del día de hoy, ver y que nos quede muy claro esta letra que representa en sí, cuál es el mensaje que hay detrás, el mensaje directo, el mensaje profético que hay detrás de esta letra. Para empezar, aquí tenemos tres imágenes. La primera, en la parte de arriba, es la que acabamos de ver hace un momento, la letra Dalet en el hebreo antiguo, hace aproximadamente 4.000 años o más de 4.000 años. Es la forma más antigua que se tiene de escribir esta letra. De ahí evoluciona y cambia a la tercera imagen que tenemos ahí. Ya esa es en el paleohebreo, es como más bien la forma de un triángulo, pero ambos tenemos una imagen aquí en medio de una como tienda de campaña, de un canopy, y vemos que la parte precisamente donde se abre como puerta, pues eso es lo que representa esta letra Dalet. En el paleohebreo pues es muy similar la forma, así como de un triángulo, pero el significado de Dalet, y ahorita vamos a ver en varios de los pasajes de la escritura, pues esta letra significa, es una puerta, y sin embargo tiene que ver con las funciones de una puerta en una mentalidad hebrea. Tiene que ver con entrar, con salir, con colgar. Vemos que hoy en día para nosotros las puertas pues están fijas en los marcos, están muy, muy bien sujetadas, más bien de un lado de los marcos. Sin embargo, aquí en este tipo de puertas que había, en estas cortinas más bien, estaban sujetadas de la parte de arriba, estaban colgadas. Por eso que tiene que ver con la función de colgar. También significa, esta letra Dalet va a significar un hombre pobre, un hombre vagabundo, un hombre cabizbajo, y vamos a ver qué representa el ser pobre. Entonces vamos a ver un poco más detallado ya la evolución aquí de esta letra Dalet. Como mencioné, esto es aproximadamente hace 4.000 años, o un poco más de 4.000 años, en los tiempos de Abraham. Después, esta es la imagen también que teníamos en la diapositiva anterior, es en el paleohebreo, aproximadamente 1.000 años después. Es la misma letra Dalet, representa lo mismo, la cortina o la puerta de entrada a la tienda de campaña, a la casa. Y si recordamos la semana pasada, vimos también un poquito más detallado las primeras 5 letras y la evolución de las primeras 5 letras en el alefato hebreo, y vimos que de esta letra nace lo que es la letra delta en el alfabeto ya griego. Entonces pues igual es una forma de un triángulo, y de esta letra delta es que surge nuestra letra D. Entonces podemos ver claramente pues que hay una similitud entre todas estas letras. Entonces eso es en lo que concierne a la letra, o sea, la letra Dalet con ese sonido mismo como de una D, es lo que nosotros hoy tenemos ya en una forma muy diluida, la letra D. En cuanto a los números, pues vemos que Dalet, como mencioné hace un momento, en los tiempos de más antiguos, en los tiempos incluso de Abraham, pues escribía como esta cortina. De ahí se deriva el paleohebreo este triángulo, y de este triángulo pues ya cuando mencionamos también la semana pasada, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando la casa de Judá es llevada cautiva por Babilonia y adoptan ya el arameo, las formas, las letras arameas las adoptan para el alefato hebreo,
y cambia aquí pues ya bastante esta letra, ya drásticamente, y esta es la Dalet, muy similar a la que se tiene hoy en día en el hebreo moderno como Dalet. Y si prestamos atención vamos a ver que es muy similar al número 4, debido a que este es el número 4, representa el número 4. Hoy en día, si prestamos atención sobre todo en esta parte de aquí, pues podemos ver que es la letra Dalet. Más si tapamos las partes, ahora sí que la parte de arriba del 4, donde ahora sí ya los palos esos están un poco más largos, los tapamos y nos queda pues la letra Dalet, que es el número 4. Entonces, esta letra son dos cosas lo que esta letra representa, y donde la palabra Dalet en sí se desprende de dos palabras. Entonces, entendiendo estas dos palabras va a ser mucho más fácil ya conectar y que entendamos el mensaje de la letra Dalet. Y cuando la letra Dalet se escribe y aparece en las escrituras, vamos a ver que está relacionado a esto. Entonces, la primera de estas dos palabras es la palabra Dal, que es la 1800, palabra número 1800 de hebreo en nuestra concordancia Strong, y significa pobre. Otros de los términos dice algo colgando, dice débil o flaco, afligir, debilitar, desválido, enflaquecer, extenuar, indigente, menesteroso. Entonces, vimos, de hecho hay quienes creen que el nombre original de esta letra pues era, en un origen era Dal, como estamos viendo aquí significa pobre o algo colgando. Entonces en nuestra cultura un pobre y una cortina colgando pues no tiene mucha lógica, mucho sentido relacionar una cosa con la otra, pero en el pensamiento hebreo pues tiene mucho que ver. O sea, ¿por qué? Porque así como colgaba la cortina, pues es como cuelga la mirada y la cabeza de un hombre vagabundo, de un hombre pobre, o las características que estamos viendo aquí, un hombre afligido, debilitado, pues siempre con el rostro caído. La otra palabra es la palabra Delet, que hoy en día, vuelvo a mencionar esto, hoy en día pues se cuenta ya con las Nikud, que se le añaden esos puntos a las letras hebreas pues para poder determinar una vocalización, una forma de mencionar la vocal. Sin embargo, Delet y Dalet en hebreo antiguo, en los tiempos de que Dios da su escritura a Moisés, pues escribían idénticos, exactamente igual. Entonces Delet pues es lo mismo que Dalet, y es la palabra 1817 en hebreo de la concordancia Strong, y significa puerta. Delet en hebreo es puerta. También dice algo oscilante, hoja de una puerta, tapa, y vienen algunos ejemplos, todos relacionados con puerta. Entonces, esta letra es, aquí tenemos una imagen de un hombre pobre, de un hombre cabizbajo, de un hombre afligido, de un hombre necesitado, y representa pues también una puerta. Ahora vamos a ver que en el pensamiento hebreo, un hombre pobre, un hombre débil, está muy relacionado y va de la mano con un hombre humilde. De hecho, también nuestra cultura, aun cuando no está tan marcado, a lo mejor se dice ya por costumbre, cuando queremos referirnos a una persona de escasos recursos, dicen, pues es de familia humilde o es persona humilde. Y entonces en estas dos imágenes, en el hombre pobre o humilde y la puerta, pues tenemos un gran significado, un gran mensaje detrás de esta letra Dalet, y es que para entrar a la puerta que nos lleva a las promesas que el Eterno tiene para su pueblo, pues hay que ser, y es posible entrar pues únicamente mediante una actitud humilde, una actitud de así todo lo contrario a la soberbia, todo lo contrario al ser muy autosuficiente. Y por eso vamos a ver algunos de los mensajes, algunos de los pasajes de la Escritura que nos habla precisamente de este tema de la humildad. Que la humildad pues está relacionado aquí con la letra Dalet. Vamos a empezar en Lucas 14,
del 7 al 11. Y pues creo que no hay mejor forma de entender este concepto que la vida de Yeshua, y no hay nadie que creo yo que tenga más autoridad de hablar sobre este tema que él mismo, que Yeshua, que nos puso el ejemplo perfecto de lo que es humildad, dejando el trono para venir y ponernos la muestra. Dice en Lucas 14, a partir del 7, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti, y a él te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga él que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras lo podemos ver muy plasmado a través de toda la Escritura. Vamos a leer otro pasaje, Mateo 23, del 8 al 12. También palabras de nuestro Maestro, nuestro Mesías Yeshua. Dice: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías, Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente vemos estas mismas palabras: el que se humilla será enaltecido. Entonces, ese es el llamado al cual nosotros estamos llamados, valga la redundancia. Pero nuestra carne, toda la cultura, todo el enfoque de este sistema y de nuestra naturaleza carnal es lo contrario de esto. Es el siempre pues enaltecerse uno, el siempre tratar de lucir ante los demás, pues para llevar la mejor parte. Sin embargo, en el reino de los cielos es completamente lo opuesto. Yeshua mismo nos ha puesto la muestra. Estamos viendo aquí cuántos de nosotros también, cuando empezamos a estudiar, fíjate, ya en las cuestiones del Eterno, en las cuestiones de la palabra, queremos pues ser llamados o tener algún título ahí de licenciado en teología avanzada, en divinidades y misterios, misticismos del más allá. Y muchas veces queremos tener nuestra pared a veces llena de reconocimientos o cuadros en las mismas escrituras, cuando es todo lo contrario. En la escritura el más grande es el que sirve. Estamos leyendo aquí Yeshua, conocemos la escritura, dice que no escatimó ser igual a Dios, no escatimó ser, él ya era Elohim, sin embargo tomó el lugar de un siervo para venir y ponernos la muestra, principalmente de que nos ama. Entonces, si tenemos esa tendencia, si queremos nosotros a veces tener algún reconocimiento, no hay mayor reconocimiento que el reconocimiento que da el Eterno a todo aquel que se humilla delante de Él. Y también, desde luego, si nos humillamos delante de Él, pues vamos a ver qué dice la Escritura, cómo lo tenemos que hacer. Mateo 5, 2 y 3 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjate, este es el famosísimo pasaje del Sermón del Monte, y empieza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica de una persona pobre? Pues alguien que está en necesidad, alguien que está en una posición en la cual es humillado, y no tiene no va a tener esa soberbia. Además, vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19, y aquí se nos va a aclarar la misma escritura.
nos va aclarando y nos va hablando a nuestro corazón. Dice, 6 cosas aborrece el Señor Jehová, y aún 7 abomina su alma. Entonces acabamos de leer que en las bienaventuranzas la primera va a los pobres en espíritu, el ser pobre, al ser humilde delante del Señor. Y aquí, entre lo que aborrece, ¿qué es lo que aborrece el Eterno? Vamos a ver con qué empieza, qué es lo que más aborrece el Eterno. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero empieza con los ojos altivos. Entonces, la altivez es sinónimo o va a estar relacionada con los siguientes puntos. Número 1, soberbia. Con el desprecio de los demás. Alguien que es altivo es alguien que ve a los demás como menos, pues está despreciando, está, por más observante que quiera ser en las cuestiones de Dios, al despreciar a los demás, al verlos como inferiores, automáticamente está uno incumpliendo en la Torah, está incumpliendo en el propósito de lo que es la Torah. ¿Cuál es el propósito? Yeshua mismo nos lo dijo: es amar al Eterno con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces está relacionado con la altanería. Altanería es, pues, también ponerse uno en su lugar. Y fíjate, esto, altanería, que es una persona altanera, cuando le das una instrucción a veces a alguien y no acata esa instrucción y se pone agresivo, o de plano ignora la instrucción que fue dada y hace lo que él quiere. Vamos a suponer que, pues, de un padre a un hijo que se pone altanero, no quiere hacer caso, o de un empleado o de un subordinado hacia el jefe en un empleo. ¿Qué es lo que le puede esperar a esa persona? Desde luego que no algo negativo. Y lo mismo es para con nosotros. Si en nuestra vida hay cuestionamientos o hay dudas, o no queremos más bien acatar lo que el Eterno dice por medio de su instrucción y de su palabra, pues estamos cayendo en altanería, y eso es lo que más aborrece el Eterno. Entonces vamos a ver que la humildad va de la mano con la obediencia. Arrogancia es otra de las cosas, sentirse superior a los demás. Entonces, los ojos altivos, una persona altiva es lo que aborrece el Eterno. Bueno, no la persona en sí, sino los ojos, la actitud. Dice Filipenses 2, del 3 al 9, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate, entonces el nivel de humildad que necesitamos, o sea, no nada más es verlos igual ni siquiera, sino verlos como superiores. Entonces, si cada uno de nosotros no nada más respetáramos, sino valoráramos y viéramos por la mejoría del que está a nuestro lado, pues sería muy muy diferente la situación. Entonces dice en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, Yeshua, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí le pongo yo entre paréntesis, tomando forma de siervo, que es, o sea, él estando en lo más alto, él se bajó y se puso en un nivel mucho más bajo que los demás, poniéndonos el ejemplo de que vio a otros incluso pues como superiores a él mismo. Es por eso que pues le hicieron lo que le hicieron. Pero entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él se hizo Dal, se hizo pobre, se hizo lo que representa esta letra Dalet, se humilló. Entonces dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos cómo el humillarse va de la mano, está relacionado con el obedecer los mandamientos del Señor, porque no podemos decir que obedecemos los mandamientos del Señor y tener una actitud de soberbia o de
todo lo que de arrogancia, de altanería, todo lo que acabamos de leer aquí. Tampoco con nuestro prójimo. Y dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, para ser exaltados, primero tenemos que humillarnos, primero tenemos que hacernos dal, como esta letra. Entonces vamos a ver aquí el resumen de las primeras 4 letras. La Aleph, acabamos de ver, vimos hace poco que es la fuerza, el liderazgo, que es la cabeza del toro, que es lo que representa, el animal más fuerte de todos los que se utilizaban, y es representativo del Eterno. Vimos muchas palabras que empiezan con la letra Aleph, que son representativas del Eterno, o que son más bien dicho, incluso el nombre del Eterno empieza con el Ejie, Asher, Ejie, que vimos las 3 veces con la letra Aleph, y por eso es el número 1, porque se representa que Dios hay solo uno. De la segunda letra es la Bet, que es el dibujo de esta tienda de campaña que representa la casa y la familia, que es el número 2. Después, la semana pasada vimos la letra Gimel, que es representa al hombre rico y generoso. Eso es algo muy importante que ahorita vamos a entrar un poco más a detalle. ¿Por qué? Porque pues sí, la semana pasada vimos que la letra Gimel, que viene de la raíz de la palabra gamal, que significa camello, está relacionado con las riquezas, con la abundancia. Leímos varios pasajes en los cuales cuando se hablaba de Gimel, cuando se hablaba de camellos, había abundancia y eran hombres ricos. También proféticamente, pues estos camellos vimos cómo representan a Israel en el exilio, y es el número 3. Después la Dalet es la letra número 4 que estamos viendo, que es puerta, que es el pobre o humilde, y que es el número 4, también representando los 4 confines de la tierra, que el Señor abriría la puerta a los vagabundos, a los pobres, a los cabizbajos entre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, como hemos visto, estamos viendo que hay un caminar, un recorrido, un trayecto espiritual en cada una de estas letras, el significado que tiene cada una de estas letras, pero juntas nos dan un mensaje. Que en las primeras 4 letras, pues ahorita estamos viendo el líder y fortaleza de la casa. El líder y fortaleza, pues la parte de Aleph, de la casa. Bet es el padre, pues padre en hebreo es Ab, que es Aleph y Bet, las 2 primeras letras. Después rico y generoso, que reúne a los dispersos que salieron de casa, pues es la proporción de Gimel. Y lo que sigue aquí en amarillo, pues es lo de Dalet, que dice: a esos pobres y vagabundos de entre los 4 ángulos de la tierra, y les abre la puerta. Es la porción de Dalet. Aquí, le incluyo a la revelación y a su gracia. Eso es lo que corresponde a la letra Hei, que próximamente estaremos viendo, o algunos ya lo hemos visto. Entonces, vamos a ver cómo en estas primeras 4 letras nos hablan muchísimo y se nos da el mensaje del propósito de la venida de Yeshua el Mesías, la primera vez que vino, del Mesías sufriente. Antes vamos a leer Génesis 18, vamos a leer verso 1 y 2. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Aquí está hablando de Abraham, cuando le llegan ahí 3 visitantes, 3 varones. Vamos a ver, dice: después se le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí, para empezar, acabo de mencionar que vimos que Gimel representa al hombre rico. De hecho, representa al padre rico, que tiene abundancia. Y estamos viendo que la letra Dalet representa al cabizbajo, al humilde, al pobre. Entonces, en la escritura se nos narra, en este libro que estamos leyendo, en Bereshit,
en la Torah, que el Señor pues había dado a Abraham muchos bienes. Abraham era muy rico. Y dice aquí en el verso 2 que, dice que llegaron, aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces sale este hombre rico, Abraham, corriendo, y vamos a ver para qué. Vamos a brincarnos aquí el verso 6, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Otra vez vemos eso, que rápido, toma la decisión para correr, y le dijo a Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina. 3 está relacionado con el gimel, con la letra gimel, y que vimos la semana pasada, que es la abundancia, y también la gimel está relacionada con el dar, regalar. Entonces dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro. Aquí estamos viendo el verso 8 que también son 3. El 3 está relacionado con gimel, con el dar en abundancia, y que son mantequilla, leche y el becerro que había preparado. Lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues estamos viendo que es Abraham, que era un hombre rico, que representa, incluso su nombre empieza también con la Aleph y la Bet, que es el hombre rico que no la piensa, tiene abundancia y sale rápido, corre para dar a aquel que necesita o aquel que está hambriento, para dar a aquel que llega delante de él. Y si tiene la oportunidad de regalar, eso es a lo que estamos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Padre que está en los cielos. Eso es lo que vino a hacer Yeshua, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y que dijo Yeshua? Que Él hace lo que ve hacer al Padre, y nosotros tenemos que ser imitadores de Yeshua. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra naturaleza? Pues el dar, el no ser caciques, el no ser egoístas, el no ser pues codos, tacaños, piedras, como le queramos llamar. Y al leer este pasaje, salió corriendo y fue deprisa, ¿nos recuerda algún otro pasaje, algún otro ejemplo que Yeshua nos habla de salir corriendo? Vamos. Exactamente. El hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas 15, y vamos a ver cómo el mensaje de redención, el propósito de la primera venida de Yeshua, de la aparición del Mesías sufriente, del Mashiach ben Yosef, está plasmada en estas primeras 4 letras del alefato hebreo. Vamos a Lucas 15 a partir del 11. Dice, también dijo, desde luego que son palabras de Yeshua, dice, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, cuando está hablando de un hombre que tiene 2 hijos, pues es un padre. El padre son la Aleph y la Bet. En esta narración tenemos aquí las 2 primeras letras, Aleph y Bet, que es Ab en hebreo. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces es un padre que tiene bienes, o sea, no es pobre, es un padre que tiene posibilidades, que tiene pertenencia, recursos, es un padre rico. Esa representa la letra Gimel. Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desapareció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué significa? Ya no tenía ni siquiera para comer. O sea, era una persona que carecía de las necesidades más básicas, un hombre pobre, un hombre vagabundo. Ya a estas alturas, vagabundo, si no tiene para comer, Entonces aquí estamos viendo la Aleph, la Bet, la Gimel y la Dalet. Entonces vamos a continuar leyendo aquí en el verso 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Abundancia, nuevamente estamos viendo pues la riqueza, la letra Gimel. Y yo aquí perezco de hambre. En el 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. El padre rico y generoso, amoroso, que no se queda sentado, sino bendito es el Señor, que Él es rico y que es generoso, que se levanta y corre, dice después, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué está haciendo? Le vuelve a abrir la puerta de su casa, la letra Dalet. Es el propósito por el cual vino el Mesías Yeshua. Y yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos pobres, aquellos cabizbajos, aquellos que andan como vagabundos, pero en la casa de mi Padre, dice Yeshua, hay riquezas, hay abundancia. Él a eso vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, Él es la Dalet. Vamos a ver que todas las letras del alefato hebreo tienen pues algo de mesiánicas. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo lo dijo: yo soy el Aleph y la Tav. O sea, todas las letras del alefato pasan por Él, pero hay unas que están más marcadas como letra mesiánica, con toda la huella. Esta es una de las que yo veo más impregnado la huella de Yeshua en la letra Dalet. Claro que la Yud creo que es la que más está marcado el rol del Mesías en la letra Yud, pero esta también. Entonces estamos viendo, y aquí tenemos las dos primeras letras del alefato hebreo, la Aleph y la Bet, que forman la palabra Ab y significa padre. Y ahora la semana pasada vimos la letra Gimel y la estudiamos un poco, pues se podría decir un poco más a fondo. Vimos algunas cosas que quizá en otro tiempo no habíamos mencionado o tocado. Una de ellas es de que está relacionado al Ruach Elohim, muy mal traducido como Espíritu Santo. ¿Por qué me atrevo a decirlo con tanta seguridad que muy mal traducido? Porque Ruach ni siquiera significa espíritu, sino viento. Ya lo mencionamos ahí la vez pasada. A los que tengan alguna duda, pues sí es conveniente leer, más bien dicho, escuchar ahí el audio de la letra Gimel y ver por qué se dice que esta letra está relacionada al Espíritu Santo y al entender cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces la otra letra es la letra Dalet. Bueno, para como a lo mejor había algunos que no estuvieron aquí la semana pasada, y pues para mencionarlo rapidito, vimos que la letra Gimel sí está, que representa el número 3. Vimos ahí como el número 3 son las tres funciones del Espíritu Santo. Si recuerdan cuáles eran convencer, dice, al mundo de qué, de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, que estuvimos viendo. Convencer al mundo de pecado. La misma escritura nos lo va aclarando. ¿Qué es pecado? O sea, ¿cómo vamos a conocer lo que es pecado? Pues por medio de la Torah, por medio de la ley de Moisés, como se le traduce. Vimos ahí varios pasajes más detallados en la parte de justicia, en donde se nos enseña a vivir en el camino de justicia, donde hay mucho énfasis en la justicia del Eterno, que esa tiene que ser también nuestra justicia y caminar por ese camino. Vimos que es en los escritos, en lo que en hebreo se le conoce como Ketubim. Y en la parte del juicio, ¿en qué parte de la escritura se la pasa hablando del juicio de Dios? En los profetas, en las profecías. Vimos ahí varios ejemplos, que pues hay todos en Ezequiel, Jeremías, Jonás. Dice: el juicio de Dios viene, arrepiéntanse, o Nínive va a ser destruida en 40 días. Tenemos tantos pasajes que hablan de la justicia de Dios. Entonces esa es la función del Ruach, del Espíritu, ¿qué? Pues llevarte a la Torah, a los profetas y a los escritos, a lo que es Antiguo Testamento. Entonces, si se ha ministrado y se nos ha dicho que es una tercera persona de una
inventada Trinidad, porque no hay respaldo bíblico, que ya no tiene que ver con el Antiguo Testamento. Eso es completamente falso. Eso es completamente contrario a lo que vino y nos dijo Jesús o Yeshua, que era el propósito, que les conviene que vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador y Él los va a convencer en estas cosas. ¿Qué es convencer en eso? Pues en llevarnos a lo que ya estaba escrito, llevarnos a lo mismo que Yeshua dijo, que Él vino no a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir, que eso no va a pasar hasta que el cielo y la tierra no pasen. Como siguen aquí, sigue vigente la palabra de Dios, y el antiguo, mal también traducido como Antiguo Testamento. Vimos ahí también dos personajes que eran como un tipo de Espíritu Santo que vimos ahí. ¿Recuerdan? Eliezer, que vimos. Que fue por Rebeca. Exactamente, Eliezer, que fue por Rebeca, que significa, traducido, es ayudador de Dios. Y que vimos que cuál fue el propósito. Pues el Padre rico y generoso manda a este ayudador que tiene a buscar una esposa y llevarla al hijo. Entonces después vimos también que esa es pues la misión misma de Juan el Bautista, que Juan el Bautista pues fue el mismo propósito, el convencerlos a las personas, o hablarles para que regresen, para que dejen sus caminos de pecado, vuelvan a los mandamientos y al camino de Dios, a la Torá, y que vayan a dar testimonio, dice también, de la luz, igual que el propósito del Espíritu Santo, vimos ahí, bueno. Pero Juan el Bautista también era llevarlos, que regresen a la Torá, para que vayan también ya la esposa con el hijo, la prometida con el hijo. O sea, iba a dar testimonio del hijo, el mismo rol que Eliezer. Entonces aquí en las primeras 4 letras en hebreo estamos viendo Aleph Bet es el Padre, Gimel está relacionado a la función del Ruach, entre comillas, por eso le pongo aquí del Espíritu Santo, pero bueno, así dicen nuestras Biblias. Y después tenemos la letra Dalet, que estamos viendo que representa la puerta, y nos dice Juan 10, 7 y 9, palabras también de Yeshua. Dice: volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Yeshua es la puerta. En estas primeras 4 letras tenemos el líder de la casa, que es el Padre, envía su Ruach, entre paréntesis Espíritu Santo, que te llevará a la puerta, que es Yeshua, que te llevará a la revelación, que es la letra Hei, cuando la estudiemos. Entonces, en estas 4 letras vemos el propósito del Eterno, el plan de redención del Eterno, que siempre es el mismo, siempre ha sido el mismo desde el principio, de que el Padre es dadivoso y es amoroso y nos va a abrir la puerta. ¿Y cuál es esa puerta? Es por medio de la palabra, ya sea la Torah o la Torah hecha carne, que es lo mismo, es Yeshua el Mesías. Dice Revelación 3:20, Yeshua, acabamos de leer que dice Yeshua que Él es la puerta. Es por eso que estamos viendo este trayecto, estas primeras 4 letras, y lo que nos... ¿Recuerdan qué dijo? Ahorita me estoy acordando del pasaje, fíjate, viendo estas primeras 4 letras, de que el Ruach es lo que nos va a dar la revelación, o sea, nos va a llevar a la puerta y nos va a dar la revelación. Y estamos viendo, ¿recuerdan cuando dijo Yeshua? Y les pregunta: bueno, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy? Le pregunta a sus discípulos, y ¿qué responde Pedro? Dice: eres el Mashiach, eres el Hijo de Dios. Entonces le dice: bienaventurado eres, dichoso eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que nos lleva a Yeshua y a la revelación
por medio de Yeshua, por medio de la palabra, es el Padre que envía a su Ruach, que envía ese aliento para conectar con la palabra de Dios, con el propósito del Eterno. Y por eso dice en Revelación 3:20, ya cuando estamos ahí, en ese momento, en la puerta, que llegamos a esa puerta, dice palabras de Yeshua: aquí yo toco, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta, la Dalet. Si abrimos la puerta es lo que nos va a dar entrada a Hei, que es revelación, para continuar avanzando en este alefato hebreo, en este mensaje, en este idioma que el Eterno tiene desde el principio, el cual hoy en día nuestro idioma, nuestro abecedario que nosotros tenemos hoy en día, pues es una forma muy diluida, ya muy cambiada de lo que originalmente era. Entonces la letra Dalet es el número 4, por lo tanto va a estar relacionado al libro de Números. Ahorita vamos a ver con un poquito más detalle esto, pero el 4 representa la estabilidad. Es por eso que son 4 ángulos de la tierra. El Señor pudo haber hecho 10 o 20, sin embargo en la perfección con la cual Él tiene, la cual Él representa, decidió que fueran 4. Y vemos en Génesis 2 que habla que eran 4 brazos, que 4 brazos tenía el río que se encontraba en el huerto del Edén. Entonces estos 4 brazos que tenía el río del huerto del Edén, pues en la escritura nos dice que las aguas, también proféticamente habla de las naciones, y son 4 representando los 4 ángulos de la tierra. Pues las naciones llegarían a los 4 ángulos de la tierra, relacionado con Dalet, con los pobres. O sea, los pobres y cabizbajos estarían por todo el mundo, y de ahí el Señor sacaría a su pueblo. Después vemos que Yeshua habla de 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador. Aquella semilla que iba a caer junto al camino, otro entre las piedras, otro entre espinos y otro en tierra buena. Así es que pues la palabra de Dios va a llegar a todos los ángulos de la tierra, a toda la tierra redonda, y nosotros hemos sido llamados pues para hacer esa tierra buena. Pero son estos 4 porque representa estabilidad. Es por eso también que tiene 4 letras el nombre del Eterno: la letra la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Representan un balance perfecto. Bueno, aquí pongo: el Eterno trae estabilidad al pobre y al humilde. Es por eso que son 4 letras, 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador, 4 brazos, porque ya estarían las aguas, ahí estarían las naciones, las multitudes. Entonces representa la estabilidad. Y algo interesantísimo es que la 4ª palabra de toda la Biblia, o sea, cuando empieza la Torah, la 4ª palabra es la palabra Et, que se escribe Aleph y Tav. Es una palabra pues que ya lo hemos mencionado, realmente no hay traducción a otros idiomas. Es una palabra que te está avisando que sigue el objeto directo. O sea, el énfasis de todo lo que se va a hablar es esto que sigue, pero no hay traducción en otros idiomas. Pero entonces la Aleph y Tav que tenemos aquí en hebreo moderno y en hebreo antiguo es la 4ª palabra de toda la Biblia. ¿Por qué es eso? Pues porque la Aleph y la Tav, todo este alefato que estamos viendo, que es con lo que Dios da su palabra, el Eterno da su palabra, es lo que trae estabilidad, porque la palabra de Dios es lo único que va a traer a nuestras vidas, es estabilidad. Y ahorita vamos a ver algo que está fascinante esto.
A ver, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Bueno, para empezar, sabemos que fue también pues con 4 mujeres. Con 4 mujeres, con Lea, con Bila, Silpa y con Raquel. Pero a ver si me ayudan para en qué orden fueron naciendo. ¿Quién fue el primero? Rubén. Después Simeón, muy bien. Luego Leví, exactamente. Entonces el que sigue va a estar relacionado con las Dalet, que las Dalet, ¿qué representa? Pues estamos viendo que el cabizbajo, el pobre, el humilde y la puerta. Entonces el cuarto sí en efecto fue Judá. Aquí tenemos un nombre, una palabra en hebreo, que es la palabra Yehudá, que es el único nombre bíblico que contiene las 4 letras del nombre del Eterno. Tiene la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Y esas las podemos ver aquí. Está la Yud, Hei, la Bab y la Hei. Pero entre esas letras tiene precisamente el número 4, la cuarta letra, que es la letra Dalet, que representa la puerta. ¿Por qué? Porque por medio, o sea, cuando leemos esto en la escritura hebrea, son cosas que se pierden al traducirse. Sin embargo, aquí estamos viendo claramente que nos está diciendo: pon atención, Judá, de Judá va a venir la puerta para llegar al Eterno. Y de esta tribu de Judá vendría esa puerta que se abriría para que el vagabundo y el cabizbajo pudiera entrar y llegar ante la presencia del Eterno. Bendito es su nombre, bendito también Yeshua, la puerta, el descendiente de la tribu de Judá, que no escatimó estar delante de la presencia de Dios, no escatimó el ser Elohim, y vino y se rebajó para abrirnos la puerta a nosotros que andábamos perdidos y vagabundos. El alefato hebreo, vamos a ver que también es paralelo con la Torá. Las primeras 4 letras, pues aquí las tenemos nuevamente: la Aleph, Bet, Gimel y Dalet. La Aleph pues va a estar relacionada y va de la mano con el libro de Bereshit, con el libro de Génesis, el primer libro, con la primera letra. La letra Aleph, ahora vamos a ver si recuerdan un poco por qué es esta cabeza de un toro. ¿Qué tiene que ver un toro? Exactamente, representa fuerza, representa liderazgo. Pero ¿por qué para esta cultura hebrea antigua un toro representaría la fuerza, el liderazgo? ¿Por qué representaba el Eterno? ¿Por qué representaba algo fuerte y el sustentador? Era la bestia por medio de la cual Así es. Con ella araban la tierra. Exactamente, ahí está la clave de todo. Era pues el animal que utilizaban para la ganadería, pero para la agricultura principalmente. Como mencionaba Keta, es el animal que utilizaban para preparar la tierra para después echar la simiente, y de esa semilla pues ya después nacía el fruto. Tenía que ver con la alimentación. Pero ¿en qué libro nos habla el Eterno de cómo fue preparando la tierra, cómo creó la tierra, cómo la fue preparando para echar la semilla y que esa semilla diera fruto? En el libro de Bereshit. Va de la mano la Aleph con el libro de Génesis. Crea la tierra, y la semilla que estamos viendo aquí, pues sí nos habla de que al tercer día creó las semillas, pero la simiente de la cual se hace énfasis es la simiente de Abraham, la simiente de la cual nosotros hoy en día somos parte, con la gracia del Eterno. Después está, bueno, aquí lo tengo, dice Bereshit, Génesis: el Eterno prepara la tierra y planta la semilla. Después la letra Bet, ¿qué es lo que representa? La casa, hogar. ¿Y cómo va a estar relacionada la letra Bet con el libro de Shemot o de Éxodo? Para empezar, ¿cómo empieza el libro de Éxodo?
pues son todos los nombres de los que están entrando ahora a la tierra de Egipto. Nos empieza a hablar de la familia luego. Pero ¿en qué se hace más énfasis? En todo el libro de Éxodo. Exactamente, la construcción del tabernáculo, en la construcción de una casa, que ahora en ese tabernáculo y alrededor el pueblo viviría delante de la presencia del Señor. Así termina el libro, la presencia del Eterno, literalmente viviendo entre ellos, su presencia en forma de fuego, morando entre el pueblo. Entonces la casa, el libro de Shemot, Éxodo, el Eterno da instrucciones de cómo construir la casa y narra la presencia del Eterno en medio del tabernáculo, morando entre su pueblo. Después la letra Gimel. La Gimel vimos que está relacionada con el dar, con el Padre rico y generoso que entrega, que da. Pues ¿en qué libro? Es en el cual el Eterno da sus instrucciones para enseñar, para perdonar. ¿En qué libro habla de dar? Si te debe, pues no le haces, tú perdónale, ya no te va a deber nada. ¿En qué libro se toca el año del jubileo, el año sabático? En el libro de Vayikra. Están relacionados, van de la mano uno con el otro. Y ahora estamos viendo la letra Dalet. La letra Dalet, que es la letra número 4, va a estar relacionada al cuarto libro de la Torá, que es el libro de Bamidbar, o el libro de Números. ¿Qué significa Dalet o Dal? Pobre. ¿De qué se narra en este libro? De cómo nos narra cómo el pueblo fue empobrecido durante 40 años, cómo anduvo dando vueltas y vueltas como vagabundos, como cabizbajos en el desierto. Estas son las primeras 4. No le vais a quitar. No. Por último, pues vamos a ver aquí algunas palabras clave muy importantes que empiezan con la letra Dalet. Entre ellas vimos aquí la palabra Delet, que significa puerta, la palabra Dal, que vimos es pobre, débil, sin poder, la palabra Dalá, que Dalá, fíjate, es la raíz de la palabra Dalila. ¿Quién fue Dalila? La esposa de Sansón. Sansón, que representaba pues un hombre muy fuerte, un hombre que tenía el espíritu de Dios, un hombre que se dejó empobrecer por esta mujer, por eso que su nombre era Dalila, que viene de empobrecer. Da significa conocer o conocimiento. Dabar significa palabra. Débora es abeja, es la forma femenina de la palabra Dabar, Débora, abeja. La palabra Dan significa juez y la palabra Dan significa sangre. Entonces, bueno, si lo comento, ya lo había comentado anteriormente, pero una vez platicando con mi esposa le digo, ¿qué tiene que ver la palabra Débora, o sea, abeja, con Dabar, que es como palabra, como la palabra de Dios? Entonces me dice, pues es que de la abeja, o sea, ¿cuál es la función de la abeja? Pues saca la miel, producen la miel, y la miel es representativa en la escritura pues de la Torá, de la palabra de Dios. Entonces pues sí están relacionadas. Entonces en nuestro pensamiento pues que iba a tener que ver nada, sin embargo en la escritura vemos que es otro pensamiento. Y por último tenemos aquí en hebreo moderno una palabra, a ver, alguien que nos pueda leer qué dice aquí en la parte de arriba. Es la Dalet, la Vav y la Dalet. Empieza y termina con la letra Dalet. Dice David. Entonces, David, estamos viendo aquí que es la palabra David. Acabamos de ver que lo más importante que tenemos que aprender, que representa esta letra Dalet, es la humildad. La puerta es humildad. Y David, ¿cuál era la característica de David? Aun cuando fue rey, estaba era el rey de Israel, y después de Saúl, que Saúl era todo lo contrario, un hombre lleno de soberbia, lleno de todas las cosas contrarias, los antónimos que vimos de la humildad, y David fue lo contrario. Aquí vamos a leer este pasaje de manera rápida.
que es un pasaje cuando entra David, cuando entra a la ciudad de Jerusalén con el arca del pacto. Y vamos a ver aquí en 2 de Samuel 6, del 16 al 23. Además, David, aun cuando cometió unos pecados gravísimos delante del Eterno, o sea, prácticamente se mandó a matar a Urías, con su mujer, con la mujer ya casada, y pecados muy muy fuertes delante del Eterno. Sin embargo, a la hora de que sabe que comete el error, se humilla delante de la presencia de Dios, se humilla y se humilla durante días, incluso semanas, y eso es lo que lo llevó a que el Señor lo enalteciera. O sea, no nada más pecó y dijo, bueno, pues ya pequé, ya ni modo, ahora me mato, ya de plano sigo como voy, sino se humilló delante de la presencia del Señor. Y acabamos de leer, si lo que más leímos creo en el estudio del día de hoy es de que al que se humille será enaltecido, y el que se enaltece pues será humillado. Entonces aquí en este pasaje, en 2 de Samuel 6:16, cuando entra David con el arca del pacto de la ciudad de Jerusalén, ya como rey de Israel, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el monte de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David entendía quién era el verdadero rey de Israel, el Eterno. David se humillaba delante de la presencia del Señor. Es por eso que en su nombre encontramos que empieza y termina con la letra Dalet, que está relacionada a humillarse delante del Señor. Y volvemos a leer Revelación 3:20. Dice: Yeshua, el descendiente de David, el descendiente, recuerdan que vimos de Judá, la puerta que representa la puerta de Judá, la cual si abrimos nos va a dar acceso para las promesas que el Eterno tiene para su pueblo. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor, porque por medio de esta palabra, Señor, que tú has dejado, sabemos que eres nuestro Padre, que eres un Padre amoroso, eres un Padre fuerte, eres rico, a ti te corresponde todo lo que hay, que todo es creación tuya, Padre. Y así de grande como tú eres, inmenso, no me imagino ni siquiera la grandeza que tú representas, Señor. No somos nada, quizás somos un granito de arena al lado tuyo, y tú nos muestras tu amor, Señor. Gracias por eso, Padre, porque tú nos enseñas y nos has mostrado por medio de tu Hijo lo que es
la verdadera humildad. Perdónanos, Señor, por la soberbia, por la altivez que hay en mi vida, Señor. Yo te pido perdón por las veces que he visto con ojos de altivez a mi prójimo, a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a quien sea, Padre, incluso los que no conozco, Señor, a los que andan como vagabundos, los vagabundos que andan en la calle, Señor, y que les hago un desprecio. Perdóname, Padre, porque todos nosotros somos vagabundos, Señor, y tú nos has abierto la puerta, Señor, y tú abres tus brazos para que nosotros lleguemos, Señor, y tú corres hacia nosotros, Padre, para abrazarnos y darnos la bienvenida a tu morada. Tú eres bendito, Señor. Queremos ser esos imitadores tuyos, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad de meditar en esta palabra el día de hoy, en este día de reposo. Ese es el propósito, Señor. Hoy ya entendimos esto y ahora hay que ponerlo por obra, Señor, y ponerlo en práctica cada día de la semana, Señor. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor, por cada familiar que tenemos que llevan pues nuestra sangre, Señor, y no conoce de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablarles con amor, con humildad y con sencillez, porque no va a ser nuestras fuerzas lo que va a convencer y lo que nos va a llevar a la puerta de la revelación delante del Padre, sino es tu Ruach, Señor, es por medio de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor. Yo te doy en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua, nuestro Mesías, su nombre y por sus méritos, Padre. Bendito eres. Amén.